Danza fractal de los ríos, un recorrido extenso por la geometría oculta. Participantes: Felipe, Alex, Leonel y yo. Yo, Felipe, el moderador, con una curiosidad insaciable y siempre buscando la conexión entre ideas. Yo, Alex, el geólogo, con un profundo conocimiento de la Tierra, de sus procesos y la historia que se esconde bajo nuestros pies. Yo, Leo, el biólogo, enfocado en los ecosistemas, la biodiversidad y la intricada de vida que sustenta el agua. Yo, Aldrich, el matemático, con una mente para los patrones, la complejidad y cómo las matemáticas nos ayudan a entender el universo. Bienvenidos una vez más a Geometría Oculta, el podcast donde nos sumergimos en las maravillas y misterios del mundo natural a través de una lente científica. Hoy tenemos un tema que a primera vista podría parecer simplemente un elemento más del paisaje, pero que cierra una complejidad matemática asombrosa y una eficiencia natural impresionante: la naturaleza fractal de las redes fluviales. Y para desentrañar este enigma me acompañan nuestros expertos, figuras clave en sus respectivos campos. Mi compañero Alex, Leo y Aldrich. Un honor tenerlos de nuevo y gracias por su tiempo. El placer es nuestro, Felipe. Es un tema que realmente me apasiona, ya que las formas de los ríos cuentan historias geológicas de millones de años de procesos y transformaciones en nuestro planeta. Y desde la biología, las redes fluviales no son los canales de agua, son verdaderos árboles de la vida, que distribuyen recursos vitales y conectan ecosistemas enteros. Es fundamental entender su estructura para proteger la biodiversidad. Para mí es uno de los ejemplos más bellos de cómo las matemáticas se manifiestan en la naturaleza. Es un recordatorio constante de que incluso lo que a primera vista parece caótico o irregular tiene un orden subyacente, un patrón que podemos describir y cuantificar. Fantástico, Alex. Para iniciar esta conversación, la cita de Frank Wilczek que nos inspiró hoy. El mundo está construido a partir de unas pocas piezas básicas que siguen reglas estrictas, aunque extrañas y nada familiares. ¿Cómo resuena esto contigo, especialmente al observar un sistema tan dinámico como una red fluvial? Resuena profundamente, Felipe. Cuando vemos una red fluvial, desde el río más imponente hasta el diminuto arroyo en las montañas, estamos observando la aplicación de principios físicos básicos: la gravedad, que hace que el agua siempre busque el camino cuesta abajo, la erosión, que talla el terreno, y el flujo de fluidos, que transporta sedimentos. Sin embargo, el resultado de estas reglas simples no es una línea recta o círculo, sino una estructura increíblemente intricada y ramificada. Esta ramificación lotosimilar es la clave de su naturaleza fractal. Es la misma lógica que se ve en la forma de un pulmón, las venas de una hoja o incluso un rayo. La extrañeza a la que se refiere Wilczek es precisamente esa: la emergencia de una complejidad y una eficiencia asombrosas a partir de la repetición de patrones sencillos a diferentes escalas. Es en esencia la forma más óptica y eficiente que la naturaleza encuentra para drenar una gran superficie de tierra. Y esa eficiencia es vital para la distribución de la vida. Piensen en cómo el agua y los nutrientes deben llegar a cada rincón de la cuenca, desde las laderas a las montañas, hasta el estuario. Sin esta estructura ramificada, el acceso sería limitado. Pues a mi punto de vista, esto sí es algo muy fundamental, ya que gracias a esto sabemos el proceso del agua y cómo la obtenemos y cómo, si más o menos es su proceso para llegar desde un lado a otro. Esa autosimilaridad es la firma del fractal, ¿no? Si acercas la mirada a una pequeña sección de un río o a uno de esos afluentes, verás que los subafluentes y las ramificaciones más pequeñas replican la estructura general del sistema mayor, aunque en una escala reducida. Es una propiedad recursiva. Desentrañando la fractalidad fluvial, preguntas clave. Justo eso, Aldrich. Entremos de lleno en esa idea. ¿Qué significa exactamente que una red fluvial tenga una estructura fractal? En términos sencillos, significa que una red fluvial exhibe autosimilaridad en diferentes escalas. Imaginen un árbol. Las ramas grandes se dividen en ramas más pequeñas y estas en ramitas. Las ramitas en ramitas aún más diminutas, pero la forma básica de ramificación se mantiene consistente. Con los ríos es lo mismo. Si observas un mapa de una cuenca fluvial grande, verán un río principal que se divide en afluentes en primer orden, estos en afluentes en segundo orden, y así sucesivamente hasta los arroyos más pequeños que nacen en las laderas y que son el origen del sistema. Cada uno de estos niveles de ramificación se parece en su patrón de conexión y división al nivel superior. No es una autosimilaridad perfecta, matemáticamente hablando,
como el conjunto de Mandelbrot, por ejemplo, sino lo que llaman autosimilaridad estadística. Esto significa que las propiedades promedio del sistema se mantienen a lo largo de las escalas, aunque las formas individuales pueden variar un poco. Eso es lo que se le conoce comúnmente como una fractal natural. Fascinante. Y Alex, para ir un paso más allá en esta comprensión, ¿cómo se aplica la dimensión fractal al estudio de los ríos y sus afluentes? La dimensión fractal es la herramienta matemática para cuantificar esta autosimilaridad y la complejidad inherente. No es una dimensión euclidiana como una para una línea o dos para un plano, sino un número fraccionario, a menudo entre 1 y 2 para redes de drenaje en un plano, que describe cuando rugoso o complejo es un objeto o cuánto llena el espacio disponible. Para una red fluvial, la dimensión fractal nos dice que es tan eficiente la red de drenaje ocupada su cuenca, o dicho de otra forma, cuán densa y ramificada es su estructura. Por ejemplo, en una cuenca bidimensional, una red que apenas se ramifica como un solo canal recto tendría una dimensión fractal cercana a 1. En contraste, una red altamente ramificada y densa que casi llena todo el espacio para drenar la mayor cantidad de agua posible podría tener una dimensión fractal cercana a 2. Esta dimensión se calcula utilizando la ley de Orton y otros métodos que relacionan la longitud de los segmentos fluviales, el número de afluentes y el área de una dimensión fractal. Regresamos en un corte de anuncios y de ambientar música. Buenas a todos, regresamos del corte comercial. Más que nada ahora estaremos hablando de nuestros diferentes puntos de vista hacia los fractales y cómo se encuentran en la naturaleza. Yo opino que aparte de la ciencia, en qué aporta la ciencia y a las matemáticas. Y pues yo opino que realmente tiene un impacto mayor, ya que al ser figuras geométricas dadas en la naturaleza significa que siempre han estado, o sea que como bien dicen, las matemáticas es un lenguaje universal. ¿Tú qué opinas, Alex? Bueno, yo lo que opino, desde mi punto de vista, concuerdo con mi amigo Felipe, porque sí es algo muy cierto que eso de que están presentes en todo momento en la naturaleza, y pues gracias a eso hay como ciertos procesos que hemos entendido a lo largo de la vida de cómo funcionan los fractales. A mí me resulta muy interesante todo eso, por toda la autosimilaridad y el cómo se presenta en la naturaleza estos, por ejemplo, en las pequeñas ramas de los árboles, que incluso en las más pequeñas ramas siguen creciendo ramitas. Y gracias a esto, pues sí, es a lo que llegamos con nuestra idea de nosotros dos juntos, que pues es una gran rama que hay que investigar un poco más acerca de estos temas para comprenderlos mejor. Sí, de hecho hay muchísimas aplicaciones prácticas que ya están implementándose ahorita, por ejemplo en la planificación territorial y en el uso de suelo, para comprender la dimensión fractal de una cuenca, que nos podría permitir saber más a fondo sobre el terreno que, por ejemplo, queríamos construir o hacer algo sobre eso. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que esto es la danza fractal oculta y que esperemos que nos escuchen la próxima semana, y gracias a mis invitados en este podcast, que mis colegas Leo, Alex y Alrich. Muchas gracias por su participación en este gran podcast. Sí, pues muchas gracias Felipe por habernos invitado, espero volver a ser parte de tu podcast y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti Felipe por invitarnos en esta semana a tu podcast. El gusto es mío, Felipe, ya que gracias a estar en este podcast les puedo compartir más sobre mi experiencia y poder comprender mejor la naturaleza y los fractales. Y recuerden, todos aprendemos escuchando.